Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Matrimonios Deleitables. En esta ocasión les traemos el tema Sin condenación. ¿Y cuántas veces hemos pensado que siempre repetimos lo mismo cuando tenemos una discusión? Que siempre estamos guardando las ofensas que nos hace nuestro esposo o nuestra esposa. Y en Corintios capítulo 13 leemos que el amor no es rencoroso. Entonces hoy te queremos hablar de que no debemos de tener ese rencor. Pero para ello queremos ir a Romanos. En Romanos capítulo 8 versículos del 1 al 4 leemos lo siguiente. Dice: Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en este versículo podemos ver lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Él vino a hacer un antes y un después de la ley. Ahora quienes nosotros que creemos en Jesús, no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu. Ese mismo Espíritu de vida que es el que levantó a Jesús de entre los muertos y es el que nos ha dejado como el Consolador, como esa prenda de que Él va a venir. Entonces debemos de tener en cuenta esto, que si Dios, que podía tomar en cuenta todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, ya no lo va a hacer por cuanto tenemos al Espíritu, nosotros tampoco debemos de tomar en cuenta las fallas o los pecados de nuestro esposo o nuestra esposa cuando él ya anda conforme al Espíritu y hay un verdadero arrepentimiento. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces en la pareja nos pasa que empezamos a discutir y empezamos con cosas que a lo mejor eran hasta de cuando éramos novios, ¿no? Ni siquiera nos habíamos casado y recordamos cosas que nos hicimos cuando éramos novios o hace 5, 10, 15 años. La verdad es que hay veces que tenemos la capacidad de recordar las cosas con tal detalle, aunque haya pasado tantísimo tiempo, y lo que estamos haciendo solamente es abrir y abrir y abrir y abrir esa misma herida. Sí. Cuando nosotros otorgamos el perdón, es porque ya no vamos a tocar nuevamente ese tema. En otros videos lo hemos platicado. Ya no debemos de seguir ciclándonos en una discusión que sea lo mismo siempre, sino que ya una vez que hemos otorgado el perdón, por eso debe ser un perdón de corazón, Sí. y debe ser una disculpa de corazón para que la otra persona también sienta eso, que sepa que tú en realidad te estás arrepintiendo. Sí, que va a haber un cambio en ti. Y que va a haber un cambio, exacto. Que debe de haber frutos de arrepentimiento. Ya también te hemos hablado sobre los frutos de arrepentimiento, Sí. que son acciones que dejan ver que tú estás arrepentido de los actos que hicieron sufrir o que lastimaron a tu pareja, Sí. a tu esposo o a tu esposa. Sí. Entonces, Jesucristo, eso fue lo que vino. Y estamos a unas semanas de recordar ese precioso momento en el que Jesús se entrega por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para abolir la ley. En otras versiones dice que la ley de Moisés no pudo hacer, lo hizo Dios a través de su Hijo. Entonces tenemos que entender que de esa misma manera como Dios, que es el único que nos puede juzgar, ya no nos está juzgando por cuanto vivimos en el Espíritu, nosotros también ya no debemos de juzgar a nuestro esposo o a nuestra esposa por las fallas que tuvieron. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, más bien, siempre y cuando nosotros veamos que él ya está viviendo en el Espíritu, que no vive ya en la carne. Y en otros videos te hemos recomendado cómo también, si no hay ese arrepentimiento, cómo tú puedes guiar a tu pareja
para que pueda haber esa transformación, porque al final deben de recordar que para poder avanzar deben de olvidar ese tipo de cosas, sanar y avanzar. Dios lo que hace siempre cuando tú lo recibes, borra de ti el pecado y te da un propósito. O sea, hay un siguiente paso. No se queda en el pasado, sino que siempre te lleva de más a más. Así ustedes como esposos, como matrimonio, tienen que estar anhelando eso, más, más, más. Y el estar pensando o el estar reclamando cosas del pasado sin haberlo sanado y lo que hemos platicado, pues no te va a permitir seguir avanzando y seguir cumpliendo el propósito de Dios. Vas a tener distractores para no estar atento a lo que realmente fuiste llamado como individuo y también ya como pareja. Entonces tienes que perdonar y debe de haber un arrepentimiento. Sí, recuerda que como seres humanos, aquí el versículo también nos lo dice, somos débiles porque estamos hechos de carne. Entonces, nosotros como carne vamos a tender a pecar, a fallar. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Que ya no le damos gusto al cuerpo, por así decirlo, porque no te voy a decir que a lo mejor no era entretenido ir a un bailongo o ir a tomar con los cuates, pero entendemos que esas cosas ya son de la carne, y como ya estamos en el Espíritu, entendemos que esas son cosas que ya no nos convienen. Recuérdate, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, en ese sentido, nosotros ya no vivimos conforme a esos placeres carnales, pero podemos tener otras actitudes carnales como la ira, como el desesperarnos, como los celos, el enojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El Señor nos ha dado un espíritu de control y de dominio propio. Entonces, con ese espíritu nosotros tenemos que ir menguando todas esas actitudes. ¿Para qué? Para que la imagen de Jesucristo sea una constante en nuestra vida. Sí. Te hemos explicado que en la armadura, que vemos también en Romanos, nos dice que debemos de ponernos el casco. En Efesios, perdón, el casco, y en ese casco viene la careta y viene la cara de Jesús. Nos debemos de reflejar con la cara de Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, que se vea en nosotros, y perdonar a los demás. Sí. Por eso te decimos que en Cristo ya no hay condenación, sin condenación. Muy bien, queremos que reflexiones en las siguientes 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿te resulta fácil o difícil guardar rencor? La segunda es, ¿qué tipos de ofensas parecen afectarte más en tu relación? Trata de profundizar en esto. Y la tercera, ¿cuál es tu mayor obstáculo a la hora de olvidar las ofensas del pasado? Todo esto estas preguntas te servirán para saber también si tienes heridas en el alma. También hemos estado estudiando sanidad en el interior. Los puedes buscar los videos. Y todo eso te va a ayudar para que tú puedas mejorar tu relación con Dios y tu relación con tu pareja, en tu matrimonio. Así es. Y hay veces que pareciera que repetimos mucho, eso ya lo vimos, pero porque te queremos invitar a que revises todos los videos que tenemos en el canal. Vamos a terminar todo se enlaza, como dice mi esposa, todo está conectado. Vas a ver la transmisión del martes y cómo el pastor nos habló sobre el Espíritu Santo y que él aprenda que el novio nos dejó, y es eso que te estamos explicando hoy, ¿no? Que los que vivimos conforme al Espíritu, ese Espíritu que Jesús nos dejó. ¿Por qué? Porque Él está pronto de venir. Es ese aceite que tenemos que conservar y que tenemos que cultivar y que tenemos que estar trayendo siempre. Sí. Entonces todo está conectado. Muy bien. Y queremos orar
Sí. Señor, te damos muchas gracias por este momento, te damos gracias porque sabemos que tú tienes todo bajo tu control, Señor, porque sabemos que tú tienes todo conectado, Señor, porque no es un evangelio diferente el que tú le muestras a mi hermano los lunes, diferente al que le muestras el martes, diferente al que le muestras el miércoles, diferente a lo que oramos los jueves, Señor, diferente a lo del sábado o el domingo, Señor, sino que es uno solo, Señor, hablado por diferentes bocinas, Padre, pero la raíz, el fundamento siempre eres tú. Así es que te damos gracias por eso, Señor, porque nos permites vivir en un mismo espíritu, Señor, movernos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir. Y te pedimos que tú siempre le hables a tus hijos, Señor, a través de cada uno de los videos de Ciudad Deleite. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y te pedimos, por favor, que te suscribas, que le des like, que nos dejes un comentario. Eso nos ayuda a que más gente pueda ver estos videos. Si a lo mejor a ti te da pena compartir el video, si le das like y le das un comentario, haces que el sistema diga, este video es interesante y se lo recomienda a muchísimas más personas. Entonces, por favor, recordemos que estamos conectados por todos los medios, pero sobre todo a través del Espíritu Santo. Adiós. Solo Dios puede restaurar tu matrimonio.